Maya Pedal nace a través de lo que fue el conflicto armado desde 1998, cuando las familias y las mujeres habían quedado desarraigadas. A través de esto pues se vio la necesidad como líderes de cada comunidad de involucrarnos a buscar un mejor desarrollo para nuestra gente, y a través de esto pues nos vimos en la necesidad de aplicar un proyecto de desarrollo integral familiar. Nosotros se nos ocurrió una idea con todos que si la bicicleta es un medio de transporte, puede ser impulsada por un hombre, porque no poder adaptar otra máquina manual que pueda impulsar la misma bicicleta. Y así es como nace la idea de Bicimáquinas. Como podemos ver que aquí tenemos lo que es un pedazo de madera reciclada, que eso cualquiera lo puede tener. El hierro que tenemos aquí también es parte de reciclada. El funcionamiento es hacer la parte de la mesa para poder sostener lo que es la madera y lo que es la base y lo que es el eje propulsor. El eje propulsor, como podemos ver, es una masa de una bicicleta, no importa si es delantera o es trasera. Lo que hacemos es también reciclar lo que son las llantas de buses o coches, como le llaman, para poder obtener lo que es la goma con esto, para poder hacer lo que es ya el propulsor de la bicicleta. Esto no lo hacemos en ningún torno, no está hecho en ningún torno, no es una pieza especial, es simplemente la parte de este eje, mira, que solo lo que hacemos nosotros es cuadrarlo con una lima, hacer 4 ángulos y poder adaptarlo al vaso de la licuadora y ya hacer la propulsión. Para hacer esta propulsión necesitamos también usar lo que es esta rueda de la bicicleta. Esta rueda, el ring que usa es 27, lo usamos en 27, 28 porque necesitamos generar más revoluciones. Es la función que tiene esto. El cuadro que usamos también tiene que ser muy importante, porque se puede usar el cuadro 26, 27 y 28. Son los 3 tipos de cuadro. Estos son las partes de los tenedores que usamos también, que son recicladas de las mismas bicicletas, no importa si están rotos, porque estos los usamos como una base. Y el metal aquí, este es el angular, para poder hacer la base de la bicicleta. Para este lado también, como pueden ver ustedes, lo que nosotros hemos hecho es invertir lo que es la multiplicadora, porque normalmente si nos sentamos aquí vamos hacia el frente, pero ya con esto lo invertimos para poder girarla hacia el otro lado. Entonces ya con esto ya vemos de que podemos estar girando y ubicarnos ya de frente para poder tener el vaso en esta forma y así a poder empezar a trabajar con la bicicleta. El molino que introducimos, porque esto usa es multiusos, puedes ponerle el molino para moler lo que es pepita, café, cacao, chile, tomate, frijol, maíz, etcétera, etcétera. Esa es lo que es la desgranadora manual. Esta desgranadora pues trae una manivela donde las personas tienen que darle vuelta y vuelta. Entonces lo que hacemos nosotros es quitar la manivela, adaptarle lo que es un eje, de este tipo de eje, le cortamos un pedazo para podérselo adaptar aquí, en esta parte, y ya poderle poner el pin. Yo quiero ahí, mira, aquí sí podemos ver, esto está cortado y está puesto el pin como seguridad para que esto no se rompa. Entonces ya a la hora de desgranar, pues esto solo se introduce la mazorca y ya empiezas a pedalear y ya empiezas a funcionar. Entonces ya la mazorca va girando y va saliendo todo lo que es el maíz. Este es parte del cuadro, de un cuadro de bicicleta. Como ustedes pueden ver, esto solo está invertido. Aquí lo tenemos en 1, 2, en 3 ángulos. Entonces solo invertimos la bicicleta para poder hacer el impulso hacia adelante. Este ángulo, esto normalmente nosotros lo compramos, se llama angular, para que pueda servir de base y una vez para lo que es la máquina. Estos son lo que es el manubrio, que se recicla también. Esto también es parte de la bicicleta. Lo que es la multiplicadora, el carrizo, la cadena, también esta manecilla que tenemos aquí,
y la madera reciclada para poder hacer la silla. La silla, pues te voy a decir algo que dependiendo de la persona se puede ajustar. La voy a sacar para que puedas ver. Ajá. Entonces lo que hacemos es bajarlo aquí en esta forma, ya la colocamos y ya podemos correr, ¿ya? Porque si la persona es muy grande la hacemos hacia atrás, si la persona es pequeña la hacemos hacia adelante. Entonces lo que hemos hecho, que como el maíz seco para hacer el concentrado de los pollos se requiere de más fortaleza, o sea más fuerza, lo que hacemos es generar la fuerza centrífuga. Y para eso es que fundimos nosotros le llamamos volante, pero en realidad es un rin de bicicleta, es un rin de bicicleta número 20, y ya con el peso generamos fuerza. Solo voy a mostrarles algo. Por ejemplo, si yo le doy así, no, pero si le doy con mayor fuerza, el mismo impulso de la fuerza centrífuga lo mantiene. ¿Ya? Entonces la facilidad que va a hacer es que el trabajo es más simple, ya no se requiere de tanta energía. También la facilidad que tiene es que, por ejemplo, mira, esto si nos damos cuenta, aquí trae sus velocidades, es como una bicicleta normal. Ahí está, mira. Si es demasiado duro, ahí ya cambiamos la velocidad para hacerla más suavecita. Si el material el producto que vamos a usar es más suave para moler, bajamos a la otra velocidad para generar más velocidades. O sea, todo está complejo como en una bicicleta. Le puede poner uno de 6 o 7, pero multiplicado por 2 estamos hablando de 10 a 15 velocidades. Como podemos ver aquí también lo que estamos viendo es de que la lavadora está compuesta con un tonel reciclable, dos toneles, uno que es interno y otro externo. Esto sirve para poder utilizar, hacerla ya funcionar como una bici lavadora. Tiene varios agujeros para poder girar y impulsar el agua. También usamos lo que es un reciclaje de canastas plásticas para poder hacer las aspas. Estas aspas hacen que el funcionamiento de la ropa esté girando y golpeando para que se limpie un poco más rápido. Aquí podemos ver que toda esta estructura está hecha también de reciclaje, no es todo de metal industrial, o sea, los pedazos que se pueden reciclar pues los utilizamos. El cuadro es de una bicicleta, la cadena, la multiplicadora, también esta multiplicadora para poder tener ya lo que es el impulso, o sea, los engranajes como nosotros le decimos. Este es un carrizo que sirve para tensar la cadena, porque cuando se trabaja el problema es de que si no tiene esto, si no se tensa esto, entonces fácilmente va a caerse lo que es la cadena. Para eso es necesario ponerle lo que es el tensor, que es el carrizo, y también usar también un volante, como decimos, por la fuerza centrífuga para usar menos energía. Y decía que estas son las partes de las aspas que están recicladas, que estas son de canastas. Este es un tonel, aquí podemos ver, tenemos lo que es parte de las gomas de lo que es del coche, los hacemos porque esos son los rodillos para poder centrar. Llama bomba de Rosario. Entonces esta bomba succiona 30 metros de profundidad. Y el sistema, pues esto todo es reciclado, como puedes ver. Esta es una llanta de un coche. Realizamos, esta es parte de una bicicleta y lo demás es parte de bicicleta también. Hagamos del planeta Tierra nuestra iglesia y cuidarlo sea nuestra religión.